Muy buenas tardes, queridos oyentes de emisora Mariana 1400 AM. Este es su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible ese programa. Agradeciendo especialmente al espacio por la emisora Mariana, al padre Fray Orlando Ibarra de la Orden de San Agustín y a Ricardo Cepeda en el máster. En la mesa de hoy nos acompaña Luis Alfredo, que es nuestra voz estrella del programa. Nos acompaña el profesor Marco Vázquez, que es la voz especialista en filosofía de la tecnología y demás, y Daniel Moreno, el especialista en cultura. Y pues quien les habla, Camila Barragán. Muchas gracias, Camila. Recordamos a nuestros oyentes que estamos emitiendo unos programas con temas del transhumanismo. Por eso hemos invitado al profesor Marco Vázquez, investigador de la Sergio Arboleda, que trata estos temas, esa gran unión entre la tecnología y el ser humano, entre la antropología y la ciencia. Hace 8 días precisamente hablábamos de la película Trascender, el tema de la conciencia, si se puede crear una inteligencia artificial que tenga una conciencia de sí. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante con la película que les hemos propuesto, que es El Quinto Poder, y el tema que vamos a discutir es el mundo de la comunicación y la intimidad vulnerada. Entonces, les pongo entonces a Daniel para que nos hable un poquito de la película. Bueno, El Quinto Poder es una producción estadounidense dirigida por Bill Condon y protagonizada por Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Anthony Mackie, David Twills y Alicia Vikander. Se estrenó el 18 de octubre de 2013 y pertenece al género biográfico suspenso. Bueno, para que nuestros oyentes se enteren un poco del marco como que se oculta detrás de la película, es importante entender que este filme pues está basado en un libro que publica precisamente Daniel, que es uno de los personajes que vemos allí, interpretado también por un gran actor que es Daniel Brühl, también del mismo nombre. Bueno, pero ¿por qué es tan importante, digamos, que mencionar que esta película está basada en este libro? Después de lo que sucede en el año 2010 y que vemos allí retratado en la película, y que es, digamos, que las circunstancias de lo que implica un mundo digitalizado, un mundo interconectado, un mundo, digamos, que propone este tema de la intimidad vulnerada, es importante para este periodista, Daniel, que precisamente se vincula a Wikileaks buscando oportunidades de abrir focos de información, abriendo gobiernos, como lo dice el eslogan de Wikileaks mismo. Entonces, la idea de asociarse con Julian Assange, que es el personaje que interpreta Benedict Cumberbatch, es precisamente trabajar en pro de el acceso libre a la información, ¿no? Y sobre todo esa información que permanece oculta o anónima, ¿no? Y bueno, pues vemos allí en el desarrollo de la película cómo estos personajes se enfrentan a distintas circunstancias y normativas del poder, digamos que totalitario, de distintas naciones. Específicamente aquí se toca el caso del año 2010, cuando se revelan los documentos o los weblogs llamados de Wikileaks, que se conocieron por el New York Times, bueno, por distintos periódicos a nivel mundial, que trataron pues todos los documentos de la guerra de Afganistán, el conflicto en Irán, en Irak, digamos el documento Insurgents también es uno de los conocidos que se publicó para esa época. Y bueno, y todo esto desató pues lo que toca el núcleo de la película, ¿no? Que pues en cierta medida es como Julian Assange pues para ese mismo año 2010 también será arrestado por la divulgación de esta información. Entonces pues invito a nuestros oyentes para que pues se vinculen a este tema que vamos a tratar hoy a través de esta película El Quinto Poder, que refleja tal vez lo que se ha dado en llamar desde la academia la sociedad hipermoderna.
Muchas gracias, Daniel. Entonces es una película muy famosa, muy conocida porque afronta el tema de Wikileaks, ¿no? Y el gran escándalo, esa gran información que estaba revelando esta página, este blog. Y nos deja pensando precisamente en el tema de el dominio de la información y cómo ese dominio de esa información vulnera de cierta manera nuestra propia intimidad. Aquí vulnera a los gobiernos. Hay secretos y hay verdades tal vez que necesitan menguar o no ser reveladas. ¿M? Pero hasta qué punto esos secretos se convierten en una forma de dominio, ¿no? Sí, lo bueno que tenemos por discutir acá es la verdad en realidad es anónima. Bueno, queridos oyentes, para que participen activamente en nuestro fanpage, Diálogos, y en la emisora Mariana, 1400 AM. Bueno, y retomando también entonces lo que pues hoy depara el derrotero de lo que vamos a discutir. Quisiera empezar enunciando a la mesa de trabajo un tema que a mí me parece principal y que se desarrolla en la película. Y es el tema de las blogesferas, ¿sí? Para explicarles un poco a nuestros oyentes en qué consiste la blogesfera. Una de las cuestiones, digamos que características de lo que llamamos quinto poder es la influencia que ha tenido la organización en red informática y que pues determina cómo interactuamos en la época contemporánea. Esto digamos que es un hecho a través de muchísimos ejemplos, uno de ellos redes sociales. Wikileaks está sometido al mundo de la blogesfera. ¿Qué significa esto? El blog o la weblog, como ahorita nombrábamos, la weblog no es otra cosa que un compuesto de dos términos. La web, que precisamente hace referencia a este mundo interconectado, a esta red de la que hablábamos un programa pasado sobre el origen del término red, que viene de la histología, que es la ciencia que estudia los tejidos, y por lo tanto se ve ahí una representación como orgánica de lo que representa la red en cuanto tal, y cómo esto llega a los medios de comunicación, ¿no? Pero entonces, trascendiendo los medios de comunicación, llegamos a los medios informáticos interconectados. Y allí entonces viene otro término importante, que es el log. Log significa realmente documento o bitácora sobre algún tema específico. Bueno, pues para entrado el siglo XXI, se vuelve muy famosa esta expresión de weblog porque en internet comienzan a emerger los blogs precisamente temáticos. Se tocaban temas de interés general donde la gente podía intervenir e interconectarse con personas que participaran de un gusto propio, y pues las weblogs empiezan a estallar, ¿no? Y formamos lo que hoy conocemos como la blogesfera, es decir, un mundo globalizado, interconectado a través de estos portales de información en los que yo puedo subir documentos, digamos que participar activamente de esta interconexión, cosa que cuando, digamos, empezó Internet no se podía hacer. Digamos que la gente era mucho más pasiva, mucho más receptiva al recibir este tipo de informaciones, ¿no? Pero hoy en día, y por eso en el año 2003 específicamente se empieza a masificar, digamos con un propósito más activo frente a generar información y no solo ser receptor de la misma. Entonces esto genera la blogesfera, ¿sí? Un mundo interconectado del cual se puede hacer una cartografía. Además que es un cambio impresionante, ¿no? Antes, pensemos 100 años antes, las personas no tenían la capacidad de entrar a mirar información que prácticamente ahora es tan accesible. Así, sí, hacer la referencia hace 100 años, 50 años, podríamos ver como una imagen de ese blog, el weblog en la cafetería. Ajá. Así se sumaban opiniones, se formaba una discusión y se difundía también cierta información en una cafetería. La bagatela de se me olvidó de nuestro Antonio Nariño. de Antonio Nariño. Exactamente. Era una forma de... Pero ya en el mundo tecnológico, con el mundo de la red, esto de la cafetería pasa más bien a los web, centros de discusión. A los weblogs, sí. Ajá. Creo que sería conveniente también hacer un repaso de cuáles son los 4 poderes anteriores, ¿no? Sí, allá pretenderemos llegar en vista de ir enmarcando
digamos, la importancia de los tres poderes clásicos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y digamos que los dos que emergen en la época contemporánea, que son los que pues vamos a discutir acá. Por eso el programa se ha llamado Mundo de la Comunicación e Intimidad Vulnerada, porque pues el mundo de la comunicación es el cuarto poder y el quinto es el que precisamente está vulnerando la intimidad, y es este que hemos denominado o que digamos que Wikileaks y todo este fenómeno que pues estamos estudiando aquí a través del filme nos muestra, y es la organización interconectada a nivel informático. Entonces, bueno, hay algo muy importante. La blogesfera es en primera instancia, digamos que uno de esos primeros fenómenos característicos de este mundo interconectado, pero hay otro, y es el fenómeno wiki. Wiki es un término hawaiano que quiere decir rápido. Fenómenos wiki conocemos muchísimos. Los media wiki, digamos que son las plataformas que permiten interconectar la red en sí misma, ¿sí? Cuando entramos nosotros a la red, nosotros estamos entrando a un tipo de software o metasoftware, podemos llamarlo así, que está detrás, digamos que de todas las redes que hay internamente, y que permite soportar, ¿sí?, a todos los portales posibles para entrar a internet, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Digamos que ¿por qué llamar a este fenómeno wiki? ¿Y por qué es importante dentro del tema que vamos a discutir? Primero porque es característico del movimiento del quinto poder. Es decir, sin la existencia de los media wiki, no podría haber esta interconexión en red. Otra cosa, los fenómenos wiki empezaron trabajando proyectos de enciclopedia. Conocemos Wikipedia. Este precisamente es un fenómeno de difusión rápida en la que pueden participar todos los usuarios, escribiendo información, subiendo información, como ya lo hemos dicho en algunos programas anteriores, pero también recibiéndola. Y pues, ¿quién no ha acudido a Wikipedia para averiguar, aunque sea una fecha de algún autor que le interese, de algún artista, de algún acontecimiento histórico? Es decir, sin duda el fenómeno wiki ha impactado la manera en la que hoy entendemos el conocimiento y la manera también a través de la cual entendemos cómo se difunde la información. Entonces el fenómeno wiki es característico, pero hay algo muy bueno, y es que Wikileaks también es un fenómeno wiki, pero entonces ¿qué? Es un fenómeno de fuga rápida de información. Leaks traduce más o menos eso, ¿no? Gotear, fuga, difusión de la información, ¿no? Pero es una difusión de la información, primero, que es anónima, y segundo, que pues si bien tiene carácter de verdad frente a resguardar información importante de hechos históricos que son constitutivos, aquí en esencia, cuando comentábamos lo que pues es el marco de la película, pues son fenómenos bélicos, ¿no?, de digamos, sistemas totalitarios o que se ven como totalitarios, y por eso han existido como fuentes de resistencia ante estas políticas gubernamentales, ¿no?, o estatales, de control, de dominio, que lo que generan es tipologías de sumisión. Son las grandes mentiras que manejan la humanidad. Claro, exactamente, y ante estas tipologías de sumisión lo que se hace es reaccionar, y tenemos reacciones como Wikileaks o Anonymous. Entonces, bueno, eso es muy importante porque es característico de esto que está enmarcado en la película, y pues además porque nos va a nutrir, digamos, todo el panorama que tenemos por discutir hoy. Otro fenómeno, para terminar y cerrar esta parte, es digamos que lo que nosotros llamamos el fenómeno de la interconexión, pero que hoy se vuelve en el quinto poder la de la hiperconexión, ¿sí? Hoy estamos hiperconectados, ya no estamos solo interconectados o conectados, ¿sí? Esas fases quedaron en el cuarto poder, que es el cuarto poder de la comunicación, ¿no?, el poder de la comunicación. En la comunicación estábamos conectados, ahorita Camila ponía un muy buen ejemplo, la bagatela, ¿sí? Era un fenómeno de comunicación, ¿sí? Se difundía la información. Si es información o conocimiento, bueno, eso hay que discutirlo, pero sí, era comunicación, era una fuente de comunicación. Pero ¿cuál es la importancia acá? Ahí vemos fenómenos de conexión o interconexión, pero estamos hiperconectados. Incluso hoy es difícil plantear
los límites entre lo que es realmente información y conocimiento. No sé si podríamos llegar a hablar de un estado de sabiduría o de vida contemplativa en la hiperconexión, ¿no? Y es algo que quisiera así plantearle a los oyentes. Bueno, con esto cierro. Son 3 características de este fenómeno que nos muestra el filme y que desde luego pues pretenderemos discutir ampliamente acá. Bueno, entonces los dejaremos con un soundtrack de la película El Quinto Poder. Sí, bueno, pues hemos, como usualmente lo hacemos, escogido algunos de los soundtracks que pues nos han gustado personalmente. En esta ocasión pues hemos escogido A History of Media, es el primer soundtrack de esta banda sonora. Y pues cabe decir que estuvieron a cargo de Carter Burwell. Seguimos por los 1400 AM de emisora Mariana. Este es su programa Diálogos. La película El Quinto Poder nos muestra como en descripción lo que significa ese gran movimiento de eso, ese enigmático quinto poder de la comunicación, cómo estamos interrelacionados con la información. Y nos muestra algo muy interesante, y es que la información ahí en la red, sea o no sea cierta, tal vez sea veraz, se vuelve en una forma de dominio. Ahí entonces entra Wikileaks. Ya luego de presentar un poquito el tema y por qué surge esto de la web, me gustaría que habláramos un poquitico cómo se hace manifiesto eso en la película. Por ejemplo, con las figuras de Daniel y Julia, ¿sí? Que nos van mostrando a través del filme
y cómo esta idea del dominio de la información es frecuente a través del filme. Bueno, estimados oyentes, nos pueden encontrar en emisora Mariana 1400 AM y por nuestras redes sociales SIVA en Facebook. Y también se pueden comunicar con nosotros a los números 246-2712 y a nuestro teléfono celular 310-353-12. Bueno, como veníamos hablando, pues la película nos deja muchas cosas sobre el tintero, pero realmente lo que a mí más me llamaba la atención de la película, lo que más se me hacía evidente era quién tiene derecho a decir yo tengo la verdad. Y en ese punto me enmarcaba un poco en la personalidad de Julian. Es una personalidad bastante, por decir, introvertida, con muchos problemas también internos, emocionales, una problemática al momento de relacionarse con otras personas. Acá hace una actuación genial que representa a Julia. Lo conocemos precisamente por la actuación que hace en Avengers, ¿no? Sí, Doctor Strange. el Doctor y Strange. Tiene una serie interesante que es Holmes. Sherlock Holmes, sí. Holmes, ¿no? Benedict Cumberbatch es conocido bastante por esa serie. No queda duda que es un muy buen actor. Hace una muy buena interpretación. Muy buena interpretación de este personaje. Y bueno, a lo que quería llegar era que realmente esta persona se cree con el derecho de tener verdad, de tener la verdad. Y en ese mismo sentido se siente con las fuerzas de él solo prácticamente llegar a cambiar el mundo. Y llegar a cambiar el mundo de la información. Y ahora es muy sencillo, o sea, decimos, el mundo cada vez se hace más pequeño. En la internet se hace muchísimo más pequeño porque tengo acceso a todo. Tengo acceso a todas las personas, estén aquí, estén en la China, estén donde estén. Puedo llegar a esas personas y puedo llegar a contribuir o también hacer mucho daño desde lo que yo haga en la internet. Bueno, a mí me parece muy interesante la manera como la película empieza, porque los eventos o la manera como son presentadas las imágenes en la película de alguna manera también presentan ese surgimiento del quinto poder, de la capacidad que tienen los individuos, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no?, por decirlo así, de apropiarse de la información y de tomar un rol protagónico en cuestiones que tienen trascendencia internacional. La película empieza mostrando ese vértigo de los grandes periódicos por publicar una primicia. Es una cuestión que, digamos, efectivamente se ha vuelto crucial para las grandes empresas editoriales y para las grandes empresas de noticias. Poder cubrir de manera privilegiada o anticipada los eventos. Entonces ahí uno observa cómo las oficinas del periódico The Guardian en Londres, o Der Spiegel en Berlín, o el New York Times en los Estados Unidos, están en ese vértigo, en esa carrera de tratar de publicar algo sobre eventos de la guerra de Afganistán que estaban pues por esos días. Y resulta que el primero en publicar esta información es Wikileaks, ¿no? Wikileaks llega a revelar información de una manera inédita, revolucionando también la forma de la comunicación social. Y creo que ahí, ¿no?, podría uno hablar de cómo es ese tránsito de los medios de comunicación tradicionales, que son el cuarto poder, que representan ese cuarto poder, a este quinto poder, que son los individuos que se apropian de información y la pueden circular más o menos libremente en la red, aunque obviamente estos precedentes van también obligando a que surjan formas de control dentro de la red. Sí, otra cuestión muy importante dentro de la película es también cómo se matizan los tres poderes clásicos, ¿no? Recordémoslos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y vemos cómo hacen parte también de esta carrera que emprenden los medios de comunicación, ¿no?, para no quedarse atrás. Pero hay algo muy importante. En el trasfondo de la película se esconde realmente, primero, la pugna, ¿no?, entre estas tres formas de poder clásico y que vemos en un modelo neoliberalista. Y bueno, esto digamos que trae unas implicaciones políticas, socioeconómicas y que vemos retratadas incluso en uno de los casos que intenta denunciar Wikileaks al principio, ¿no? Allí en primera instancia vemos cómo las entidades bancarias y financieras pues son el eje de las decisiones ejecutivas, ¿no?, del Estado, y ese control y ese intervencionismo va a formar otra clase de quinto poder,
y es muy importante que lo hablemos. El intervencionismo económico y el control financiero es una forma de evolución de las tres formas clásicas de poder que se adaptan a un mundo interconectado en la red. Entonces es una forma de evolución de los tres clásicos para no quedarse atrás en el mundo hipermoderno. Es algo muy importante. Quisiera dejar a nuestros oyentes de Emisora Mariana, de su programa Diálogos, esta inquietud. Y es entonces, la información se convierte en una forma de dominio. Mientras yo ya tenga mucho más información del mundo o de una persona, puedo de alguna manera dominar. Ahí les dejo la inquietud. Escríbanos a Círculo de Bogotá, nuestra página en Facebook y nuestra página web Diresiva.com. Diresiva. Bueno, y pues para continuar también y dejar ya para cerrar como esta parte también un poco, sí quisiera que nuestros oyentes se fueran como pensando en esto, ¿no? ¿Qué es lo que se esconde aquí realmente? Son estas fuerzas del mundo de la información hiperconectada, realmente fuentes de la verdad, son fuentes de la opinión, como quieren ser, digamos, que los medios de comunicación clásicos, como lo ha hecho el profesor Marco, son formas de dominio de poder ya antiguos de la época moderna. Bueno, pues no lo sabemos. La película nos plantea esta discusión de fondo y pues es bueno que ustedes se vayan analizando esto. Los dejaremos entonces con otro de los soundtracks de esta película. Los dejamos con The Fifth Estate.